Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Reabren nuevas rutas aéreas. El presidente Iván Duque presidió la ceremonia de reactivación del aeropuerto de Río Negro en Antioquia y anunció que vienen más rutas en el proceso de reapertura. Hoy nos acompaña un directivo de la aerolínea Viva Air para analizar esta buena noticia para el sector. Siguen los retiros de cesantías. Los colombianos ya superaron el billón de pesos en retiros de cesantías desde que comenzó la pandemia. Analizaremos este tema con el vicepresidente de Asofondos y también hablaremos de propuestas en materia de reforma pensional. Alivios tributarios desbordados. El director de la DIAN reveló que los beneficios en materia de impuestos que se conceden en Colombia suman más de 92 billones de pesos. Precisamente hoy se instaló una comisión de expertos para analizar cuáles de esos alivios deben permanecer y cuáles no. Comenzamos esta emisión con una buena noticia para el sector aéreo y del turismo, dos de los más golpeados por la pandemia. Se reactivó la operación aérea en Antioquia con la llegada y salida de vuelos pilotos desde el Aeropuerto Internacional José María Córdoba de Río Negro. Andrés Noreña estuvo en la ceremonia donde el propio presidente Iván Duque anunció que pronto se reabrirán otras rutas. Cada viajero debió someterse a cada uno de los controles. El primero en el acceso al terminal. Es una responsabilidad común y pues la están acatando muy chévere por el cuidado propio y pues general. Después, en el counter, Juan Carlos López fue uno de los primeros en abordar el vuelo piloto entre Río Negro y Pereira. Cumplimos con una línea de distancia para hacer una fila de 2 metros. El personal de la policía hizo la verificación de ingreso de los elementos que llevaba. Posteriormente un guarda de seguridad y el servicio de sanidad evaluaron la temperatura, me pidieron higienizarme las manos. A las 9:40, con arco de agua, el presidente Iván Duque y las autoridades de Antioquia recibieron el primer vuelo, una aeronave de la aerolínea EasyFly procedente de Bucaramanga. Fue el primer avión en tocar pista en el José María Córdoba tras 5 meses de cierre por la pandemia. Estamos anunciando que desde este aeropuerto se van a habilitar 6 rutas aéreas más. Que en este proceso se van a habilitar también otras rutas aéreas, como ya lo ha dicho el señor ministro de Salud, 15 rutas en la ciudad capital de nuestro país. Y se van a habilitar otras rutas en San Andrés, en Cartagena, en Pereira. Se van a habilitar otras en las zonas de frontera con nuestra Amazonía. La primera fase del piloto de vuelos comerciales incluye 2 destinos iniciales y un tercero a partir de esta semana. Hoy inicia la ruta MD Bucaramanga y Pereira y el 21 Cúcuta. El primer vuelo que tocó piso antioqueño llegó con 19 pasajeros, mientras que el avión que salió con destino a Pereira lo hizo con 18. Y para hablar de esta buena noticia y de la expectativa que hay en el sector aéreo, saluda al doctor Carlos Mesa, director de Experiencias al Cliente y Aeropuertos de la aerolínea Viva Air. Doctor Mesa, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Hola, Víctor. Muy buenas noches. Muy bien. Con muy buenas noticias hoy, con la reapertura de los cielos a partir del 1 de septiembre, como lo ha anunciado el Gobierno Nacional el día de hoy. Bueno, ¿cómo se están ustedes preparando para estas reaperturas? ¿Cómo reciben todas estas noticias desde el Gobierno Nacional y también ya decisiones, intenciones de reapertura de muchos alcaldes de las principales ciudades? Desde los últimos meses nos hemos venido preparando para el reinicio de operaciones. Estamos listos con todos los protocolos de bioseguridad y somos la primera aerolínea que nos logramos certificar en los protocolos de bioseguridad gracias al sello que entregó el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través del check-in certificado. También estamos con el sello de operaciones bioseguras del ICONTEC, y lo cual genera mucha confianza al viajero al momento de viajar, entendiendo que el avión es el transporte más seguro que existe en el mundo y con los mayores protocolos de bioseguridad, y reitero, para generar la confianza al usuario al momento de usar los aviones de Viva Air.
Doctor Mesa, hace tan solo unos días la IATA decían que el proceso de reaperturas de vuelos comerciales en Colombia iba demasiado lento, que debería acelerarse más. ¿Ustedes piensan lo mismo? Fuimos los primeros en cerrar y en esta lista casi los últimos en abrir. Era de esperarse, pero no esperamos que fuéramos el último país o los últimos países en el mundo en reabrir los cielos. Sin embargo, trabajamos muy fuerte con la ayuda del gobierno nacional, de los diferentes ministerios de salud, de transporte y de turismo para impulsar la reapertura del sector. Y yo creo que la gran noticia hoy es que en un par de semanas estaremos otra vez conectando a Colombia, democratizando los cielos como es el objetivo de Viva Air con tarifas bajas y conectando o reiterando esa conectividad que tanto Colombia necesita para darle impulso a la reactivación. ¿Y ya tienen pistas de cuándo van a conectar a Colombia con otros países del mundo? Estamos en una mesa de trabajo con el gobierno nacional. Entendemos que el gobierno nacional ha estado trabajando también en mesas de conectividad con países internacionales. Inicialmente el gobierno dio la fecha del 1 de septiembre. Vamos a abrir primero las rutas nacionales y estamos esperando esa fecha de reinicio de rutas internacionales. Pues reiteramos que somos de los últimos países en abrir los cielos y ya casi todo el mundo se está conectando a través de rutas internacionales con las restricciones propias de los nuevos modelos de bioseguridad y con la nueva forma de operar, pero demostrando que la aviación, insisto, es el medio de transporte más seguro y en eso pues Colombia no va a ser ajeno y tenemos todos los protocolos y todos los procesos listos para iniciar cuando el gobierno nacional así lo determine para las rutas internacionales. Dice usted que fueron el sector que primero se cerró y el último en reabrir. ¿Esto cómo impactó financieramente a Viva Air y si tiene algún efecto toda esta crisis del sector de cara a la reapertura de sus operaciones? Sí, tuvimos un impacto fuerte en los meses donde no operamos. Pasamos a hacer unas ventas aproximadamente del 5% de lo que estábamos acostumbrados a vender en un mes normal y eso afecta las finanzas de todas las aerolíneas. No hay ninguna empresa, ni siquiera si partimos del lado de aerolíneas hacia otros sectores, que dure tanto tiempo sin vender y sin generar flujo de caja, de que no tenga una afectación económica. Sin embargo, en Viva, por un modelo de bajo costo, por un modelo donde hemos trabajado muy fuerte también de la mano de los colaboradores internos y hecho unas reducciones importantes en términos de costo, hemos podido sortear estos meses. No han sido fáciles, no seguirá siendo fácil para la aerolínea ni para el sector en los próximos meses y creemos que en una reactivación va a tardar algo mayor a un año y los expertos hablan de casi 2 años de recuperación del sector en lo que viene hacia el frente. Pero podemos decir hoy con toda seguridad que Viva Air sobrevivió a la crisis. Seguimos trabajando muy fuerte en volver a volar a partir del 1 de septiembre. Tenemos una red de rutas muy robusta, tenemos la llegada de 35 aviones adicionales nuevos, de 15 que ya tenemos actualmente en la flota y los otros 35 empiezan a llegar a partir de finales de este año, con un plan de entregas de los próximos años, lo que da a pensar que Viva está haciendo una apuesta muy grande por el crecimiento de la conectividad, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica. No, pues si mantienen esos planes de inversión y de expansión, es que sigue adelante la aerolínea. Ustedes estaban buscando un financiamiento con el gobierno colombiano por unos 50 millones de dólares. ¿Cómo les fue con ese préstamo? ¿Se pudo o no se pudo? Ese financiamiento se está terminando de afinar con el gobierno nacional. Hay unas líneas de crédito que el gobierno ya ha expedido, no alcanzan la meta que habíamos pedido de 50 millones de dólares, estamos hablando de algo cercano al 50% de ese valor. Sin embargo, seguimos trabajando con los bancos y con el gobierno para darle vía libre a este monto y poder solventar en algo
lo que teníamos como lo previsto y poder darle rienda a este manejo económico que se viene de la aerolínea en los siguientes meses hacia el frente. Una última pregunta, doctor Mesa, y más enfocada a los clientes, a los que vuelan a través de los servicios que ofrecen ustedes. Si se siguen extendiendo las reaperturas de las operaciones o vuelven a cerrarse los aeropuertos, porque igual estamos en medio de la pandemia, ¿qué opciones hay para el que ya está comprado, el que tiene tiquetes ya adquiridos? A los pasajeros que tienen tiquetes adquiridos y que han sido afectados con cancelaciones o movimientos de los vuelos, les estamos entregando un voucher en compensación por los tiquetes que tenían con nosotros. Esas personas se pueden contactar directamente al call center de Viva Air o a través de la página web, hacer las consultas y requerimientos del estado de su reserva. Y también hemos creado un producto, hace una semana lanzamos la cuponera. La cuponera le permite a un cliente comprar hasta 5 o 10 tiquetes, depende del tipo de cuponera que adquiera, para darle flexibilidad al momento de comprar su tiquete y de planear sus viajes, y en aras de poderle también permitir a ese cliente moverse con la incertidumbre que puede generar este momento para las personas que todavía no saben la fecha exacta en la que van a viajar. Pues muy importante información para los clientes de esta aerolínea. Doctor Mesa, muchas gracias por habernos contado todo esto aquí en Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Gracias a ustedes, feliz noche, y los esperamos el 1 de septiembre en todos los vuelos de Viva Air. Claro que sí, así será. Información entonces muy importante sobre la reapertura, no solo para esta aerolínea, también para las demás del sector del tráfico aéreo de pasajeros. Regresamos a Signo Pesos. A esta hora le doy la bienvenida al vicepresidente de Asofondos, al doctor Jorge Llano. Doctor Llano, bienvenido nuevamente a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Todo muy bien, Víctor. Muy buenas noches a todos los televidentes. Doctor Llano, lo hemos llamado para que nos cuente un poco el balance de retiros de cesantías, porque nos puede dar algún tipo de mensaje relevante sobre personas desempleadas y sobre el uso de estos recursos. ¿Qué tanta plata han retirado los colombianos en medio de esta pandemia? Bueno, cuando vemos el año corrido, desde enero hasta julio del 2020, se han retirado 4.2 billones de pesos por concepto de cesantías. En el punto que arrancó la cuarentena, que fue más o menos en el 17 de marzo, se ha retirado por terminación de contrato cerca de 800.000 millones de pesos, y por esta nueva causal de retiro, que son disminución de ingresos, se han retirado 255.000 millones de pesos. Esto más o menos de 1.2 millones de personas, lo que demuestra la importancia de las cesantías en este momento tan difícil laboral que estamos viviendo pues acá en Colombia. ¿Y se ven crecimientos respecto al año pasado? Con respecto al año pasado no se ven crecimientos porque en la primera parte de la cuarentena, cuando todos estábamos encerrados y todos estábamos en la casa, digamos, no era tan fácil para que la gente accediera a las cesantías, porque la gente prefiere mucho los canales presenciales. Entonces, en la medida que eso ocurría, por más de que todos los canales virtuales estuvieran abiertos al público para poder hacer los retiros de forma pues, por el computador, esa primera parte de la cuarentena no se aumentó tanto las cesantías, el retiro de cesantías, pero una vez empezó a hacer la apertura de los diferentes sectores y de la economía en general, ya se ha visto un crecimiento bastante acelerado de retiro de cesantías, sobre todo para esos dos usos, terminación de contrato y disminución de ingresos. Eso respecto, doctor Llano, a la gente que ha perdido su trabajo o que ha visto cómo se han mermado sus ingresos por esta crisis económica, pero las cesantías también nos pueden dar otros mensajes de otras personas que quieren salir adelante, que quieren estudiar, que quieren comprar vivienda. Para esos dos fines, ¿cómo ha sido el retiro? En total, desde que arrancó las cesantías, se han retirado, desde que arrancó la cuarentena, se ha retirado 2.1 billones de pesos, donde la mitad ha sido por educación y por vivienda. Sobre todo se concentra, y esto siempre ha sido como algo recurrente, las cesantías se ha concentrado mucho en vivienda, pero evidentemente desde que arrancó la cuarentena, la participación de terminación de contrato y disminución de ingresos ha tomado mayor relevancia, digamos, dejando un poco de lado la compra y mejoramiento de vivienda. Ahora, la invitación que hacemos, y nosotros creemos que es una coyuntura supremamente importante para recalcar un mensaje que hemos venido dando durante muchos años, es que utilicemos los recursos de las cesantías, sobre todo para una situación laboral difícil. Entonces, hemos visto, por ejemplo, que mejoramiento de vivienda es un uso que lastimosamente lo que hace es abrir la puerta para que esos recursos se utilicen como plata de bolsillo,
y la invitación es a que si utilizamos estos recursos como realmente una protección cuando estoy desempleado, pues la cantidad de ahorro que yo podría tener para estos momentos sería mucho más grande y asimismo la tranquilidad que yo puedo tener mientras consigo un nuevo trabajo. Doctor Llano, han dicho ustedes en los últimos días, frente a propuestas que hay inclusive ya caminando en el Congreso de la República para permitirles a los ahorradores retirar parte de la plata que tienen ahorrada en los fondos privados de pensiones, han dicho ustedes o han propuesto que primero miremos las cesantías, que ahí hay un ahorro bastante grande. ¿Cuánta plata hay en los fondos de cesantías? Entonces, mire, estamos hablando, se habla mucho de retiro del 10% de pensiones obligatorias, 10%. Si lo miramos en términos de lo que está ahorrado en cesantías está ahorrado 22 billones de pesos, que es un poco menos de ese 10%, pero es un ahorro importantísimo para 10 millones de colombianos. Estas cifras de 10 millones de colombianos, 22 billones de pesos es de los fondos de cesantías privados y también del Fondo Nacional del Ahorro, que también es un fondo de cesantías y también está permitiendo los retiros por diferentes usos como terminación de contrato y disminución de ingresos. Entonces, la invitación es precisamente a eso. Si tenemos un ahorro de 22 billones de pesos que todavía está ahí, que está invertido y que está pensado para esos momentos particularmente difíciles en el mercado laboral, pues hagamos usos de esos retiros para que la gente tenga una tranquilidad y una liquidez inmediata. Y ya, digamos, en la medida que esos recursos se utilicen completamente, ya uno se puede empezar a mirar otras opciones, pero si ahí tienes las cesantías, pues utilicémosla correctamente, que fue con el objetivo con el cual se crearon este mecanismo de protección para los trabajadores. Dejando un poco atrás el tema de las cesantías y llevándolo al tema del ahorro pensional, puntualmente sobre ese proyecto que claramente ustedes han mostrado su desacuerdo con esa intención, como ocurrió en Chile, también como ocurrió en Perú, de permitirles a las personas sacar parte, una tajada de su ahorro pensional. ¿Ya tienen ustedes algún tipo de cálculo? ¿Eso cómo afectaría la pensión de un ahorrador? Mire, hemos hecho diferentes cálculos. Hay diferentes propuestas también en el Congreso. Hay 2 proyectos de ley que se presentaron en las semanas pasadas. Unas hablan de retiro del 10% de una parte de los afiliados, otra habla que se pueda sacar hasta 4 salarios mínimos también por un grupo de afiliados. Pero para darle una idea, sacar hoy 1 millón de pesos puede equivaler a cerca de 32 millones de pesos en pesos corrientes para alguien cuando se vaya a pensionar. Entonces es como que el adulto mayor, que seguramente va a tener unas dificultades más grandes para conseguir trabajo, para generar ingreso, pues seguramente puede llegar a tener unos achaques, digamos, también de salud, le va a prestar 32 millones de pesos al joven, pero realmente para el joven es 1 millón de pesos que va a tener hoy, y eso no tiene ningún sentido porque lo que hace es pues, ir en contra, obviamente, del objetivo principal de un sistema de pensiones, ir en contra pues, del bienestar pensional y el bienestar de ese adulto mayor cuando precisamente necesitaba más esos recursos que es en ese momento de la vida, en la vejez. ¿Y cuánto puede disminuir la mesada de una persona si se les permite en su juventud o durante su época de ahorro sacar una tajada de ese fondo? Es la misma cifra. Si yo saco 1 millón de pesos, al final voy a tener un ahorro menor de 32 millones de pesos y ese, pues digamos, como siempre, en menos ahorro significa una proporción menor de mesada pensional que puede ser en la misma proporción que yo dejé de sacar. Entonces, si yo dejo sacar el 10% hoy, voy a tener una disminución de mesada en la misma proporción, pero pues eso tiene unas implicaciones muy importantes. Además, cuando yo también permito sacar esos recursos, tiene que existir su equivalencia en semanas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo dejo sacar, no sé, el 10% de los recursos, también, por definición, el 10% de mis semanas se tienen que perder o retirar o eliminar porque cada semana tiene su peso, digamos, como haciendo una equivalencia clara, y entonces se tiene que quitar tanto recursos como semanas, y eso solamente iría en detrimento de la cobertura pensional, de tener más y mejores pensiones al futuro. Doctor Llano, ya hablando de otro tema, pero también pensional, se habla mucho de la reforma que necesita el país, Colombia, para que haya más equidad en el sistema pensional. ¿Cuáles son las propuestas después de toda la coyuntura, de todo lo que estamos viviendo, desde ustedes de cara a esa reforma pensional, los fondos privados de pensiones? Nosotros siempre hemos dicho que más que una reforma pensional propiamente dicha, que la reforma pensional siempre habla como de Colpensiones y los fondos de pensiones privados, se tiene que pensar un sistema integral de protección a la vejez, un sistema que otorgue más cobertura, que más gente tenga un ingreso vitalicio en la vejez, que tenga equidad,
la equidad que no genere subsidios en las pensiones altas a la gente de más altos ingresos, pero también la equidad es que a las personas que no se pensionan no se le quitan recursos como está pasando hoy en día en Colpensiones en el régimen de prima media. Entonces se tiene que hacer un sistema equitativo y se tiene que hacer un sistema sostenible. ¿Cómo es un sistema sostenible? Que esté basado en el ahorro. No hay ninguna otra forma de garantizar que yo pueda pagar las pensiones actuales y futuras si no hay el ahorro para pagar esas pensiones que se vienen y que pues en la medida que nos vamos envejeciendo se vienen cada vez más y más pensiones. Esos son como los principios que debe tener el sistema integral de protección para la vejez, pero dada la coyuntura, nosotros pensamos que hay unas reformas que pueden tomar una mayor relevancia en este momento y es una reforma, sobre todo una reforma laboral, y pensar también una reforma tributaria. Creemos que esas en este momento podrían tomar una mayor relevancia, sobre todo viendo las cifras de desempleo últimas que pues son alarmantes en todos los sentidos. Deberían estar entonces como prioridad estas dos reformas antes que la pensional. Doctor Llano, muchas gracias y que tenga una feliz noche. Víctor, un placer siempre estar acá en Signo Pesos y una feliz noche para todos los televidentes. Y llega la hora de saludar a Juan Fernández, quien como todas las noches viene con la movida empresarial. Juan, adelante con su negocio del día, bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy voy a hablarle de aeropuertos y ese informe de la agencia de calificación Fitch Ratings, que mantuvo en BB negativo, es decir, con calificación menor las obligaciones negociables garantizadas de la Sociedad Concesionaria Operadora Aeroportuaria Internacional OPAIN, que es la concesionaria del Aeropuerto El Dorado de Bogotá, por casi 415 millones de dólares. Juan, ¿y qué dice ese informe? Sí, Víctor, el informe, por supuesto, mide o refleja mejor el impacto del coronavirus en las operaciones aéreas y resalta que el proyecto dependerá de recursos adicionales para cumplir con los próximos pagos del servicio de la deuda, dado el efecto continuo de la pandemia del coronavirus en el tráfico y los ingresos del aeropuerto. Pero las preocupaciones no son solo a corto plazo, sino a futuro, pues también dice Fitch que el aeropuerto no logra asegurar liquidez adicional a corto plazo, una extensión de la concesión o supera las proyecciones de tráfico de Fitch, pues es probable que en los próximos meses se reduzca la calificación por debajo del grado de inversión. Fitch revisó sus proyecciones de flujo de efectivo para considerar el desempeño real de 2020 y proyecciones más conservadoras para el resto del año, manteniendo sin cambios la recuperación esperada a partir del año 2021 en adelante. Juan, ¿y tiene algunos detalles adicionales que revele este reporte? Los informes de Fitch, de las calificadoras, generalmente son muy completos. Sí, el reporte tiene otros detalles interesantes a mediano plazo, como que el perfil de cobertura podría elevarse mediante una compensación potencial por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura con el fin de restablecer el equilibrio financiero de la concesión. Eso significaría una probable extensión de la concesión debido al impacto no solo del coronavirus, sino a las medidas gubernamentales de contención relacionadas. De todas formas, El Dorado es un aeropuerto fuerte, sus ingresos el año pasado rondaron los 350 millones de dólares, es el principal aeropuerto del país y el tercero más grande de América Latina en términos de volumen de tráfico, con más de 35 millones de pasajeros año, y su situación no es ajena a lo que sucede en otros aeropuertos de la región. El de Tocumen en Panamá y el de Ciudad de México, por ejemplo, también han sido calificados con BBB-. Y esta pues es, Víctor, la movida de hoy sobre aeropuertos y la operación del Dorado de Bogotá. Y regresamos a Signo Pesos con la cifra económica del día, muy importante, 92,4 billones de pesos, y corresponde al valor de todos los beneficios tributarios que hoy en día están vigentes en nuestro estatuto tributario. Según el director de la DIAN, 74,9 billones de esos corresponden a exclusiones, exenciones y tarifas diferenciales en el impuesto del IVA, mientras que 17 billones de pesos obedecen a descuentos y deducciones en materia de impuesto de renta. Pues a propósito de impuestos, hoy fue la instalación de la Comisión de Expertos Nacionales e Internacionales en temas tributarios, que se encargará de estudiar y analizar precisamente todos estos beneficios y tratamientos excepcionales vigentes en Colombia y recomendarle al gobierno cambios en esta materia. Tendrán que sembrar las bases de una futura reforma tributaria. El director de la DIAN explicó la agenda que tendrá este nuevo comité.
Vamos a hacer reportes periódicos de los avances de la comisión y algunas de estas sesiones vamos a invitar pues al público en general, a la academia, a la sociedad civil, a los congresistas para que puedan participar y puedan nutrir la discusión. Pero el reporte inicial para conclusiones está programado para el 26 de febrero del año 2021, en donde vamos a tener unas recomendaciones claras que seguramente pues van a ser usadas y van a ser punto de partida para un eventual proyecto de reforma de reactivación o de ley de reactivación económica que presente el Gobierno Nacional. Y el DANE reveló hoy que en junio, a pesar de la pandemia, se registraron 8,37 millones de cotizantes dependientes a la seguridad social, pero eso significa 7,9% menos frente a junio del año pasado. Y los cotizantes independientes fueron 2,03 millones, que es una reducción de casi el 13% frente al mismo periodo del año pasado. Eso significa, ¿qué significa? ¿Cuál es la explicación? Los detalles con el director del DANE, Juan Daniel Oviedo. En el mes de junio es la primera vez en los meses de la pandemia que los ingresos de nuevos cotizantes superan en valor absoluto a los retiros de cotizantes en el mes inmediatamente anterior. Con lo cual, a pesar de que las contracciones del volumen de cotizantes, tanto de dependientes o de independientes, se hayan estabilizado en un menos 8% para los primeros y menos 13% para los segundos, las dinámicas intertemporales ya nos muestran unas señales de reactivación dentro del comportamiento del mercado laboral que vemos a través de la pila entre mayo y junio del 2020. Y estos son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. ¿Qué sucedió con el dólar arrancando la semana? Estuvo prácticamente estable. Mañana regirá un precio de 3.784 pesos con 15 centavos. Apenas subió un peso el dólar. El petróleo de referencia Brent para Colombia subió 0,20%. Se ubicó en $45 con 46 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana a 1.153.000 pesos por carga. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,32%. La acción más valorizada fue la del Grupo Aval, con una ganancia de 6,11%. Y la acción que más cayó, pese a todos los anuncios de reapertura en el sector, fue la de Avianca, que tuvo un retroceso de 14,63%. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. Fedesarrollo encuestó a analistas del mercado para ver qué esperan sobre una nueva y eventual rebaja en las tasas de intervención del Banco de la República. 18,4% esperan que las tasas se mantengan en el actual nivel mínimo histórico de 2,25% sin variación alguna. 81,6%, la gran mayoría, esperan una nueva rebaja de 25 puntos básicos para que queden las tasas en 2%. Ninguno espera rebaja de 50 puntos básicos o más. Hay que esperar entonces qué determina en la próxima reunión el Banco de la República, finalizando este mes de agosto. Así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.